ser humano siempre ha preocupado el qué será del futuro, y solo a un rey le fue revelado el presente, su futuro cercano y el futuro próximo que le esperaba a la humanidad. Ahora, la trama política y social a través de la historia siempre ha sido la misma, y todos los eventos que suceden a nuestro alrededor ha ido repitiéndose una y otra vez. De esta manera, la historia ha ido tomando su forma en la que hemos visto que han dominado el mundo conocido y lo han sometido a pueblos, a naciones, y marcado las políticas económicas, sociales y culturales de los países conquistados. Ahora bien, en este punto cabe hacernos una pregunta, pero ¿qué es una potencia mundial? Una potencia son aquellas naciones o entidades políticas que a través de su poderío militar o económico ejercen influencia sobre la diplomacia mundial. Sus opiniones deben ser tenidas en cuenta por otras naciones antes de tomar una acción diplomática o militar. Una característica de una gran potencia es la habilidad de intervenir militarmente en cualquier lugar del mundo. Además, las grandes potencias poseen una influencia cultural que se manifiesta en forma de inversiones en partes menos desarrolladas del mundo. En términos actuales, una gran potencia puede ser un estado con una economía fuerte según su Producto Interno Bruto, tomando en cuenta el valor monetario, el total de la producción corriente de bienes y servicios, una elevada población y un poderoso ejército, incluyendo fuerzas aéreas, marítimas y satélites. Sin lugar a dudas, hoy estamos viviendo gran parte del cumplimiento de esta profecía que fue revelado al soberano más poderoso del mundo conocido en ese entonces, Nabucodonosor. No entraremos en grandes detalles sobre lo que sucedió en cada etapa, solo a breves rasgos de los imperios que ya han caído. Nos detendremos en pequeños detalles de la última etapa de la historia en la que nos encontramos y cómo terminará finalmente toda esta trama profética. No te muevas, en un instante más regresamos con este interesante tema. El tema que nos trae a colación el día de hoy lleva como título Del misterio a la revelación. Pero a mí me gusta llamarlo una estatua imponente. Este es el estudio de la lección número 3 para el sábado 11 de enero. Han transcurrido ya más de 2500 años de historia desde que Nabucodonosor tuvo este gran sueño impresionante en el cual Dios le mostró la trama de la historia de este mundo. Pero ¿quién era Nabucodonosor? Finalizando ya el capítulo 1 del libro de Daniel, encontramos a un rey admirado con la sabiduría de los jóvenes
hebreos. Pero hacíamos la pregunta, ¿qué significa el nombre Nabucodonosor? ¿Cuál es su verdadero significado? Su nombre deriva del nombre caldeo Nabu Kudurri Usur, que en el idioma caldeo significa oración al dios Nabu por protección. Vaya que es interesante que Nabucodonosor, habíamos dicho en la lección anterior, su dios favorito era Marduk, y su nombre tiene el nombre de un dios, valga la redundancia. Pero ¿qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios le reveló a Nabucodonosor? ¿Y qué es lo que había dicho anteriormente de la nación judía a través del profeta Jeremías? ¿Qué es lo que le había dicho? Miremoslo en el libro de Jeremías, el capítulo 27, el versículo 6. El libro de Jeremías, el capítulo 27 y el versículo 6. Allí mismo dice: yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel, en la lección anterior, habíamos visto cómo se había rebelado y había desobedecido las órdenes expresas de Dios, y de esta manera llegado a ser cautivo por este imperio que estaba en surgimiento en el tiempo de Nabucodonosor. En el tiempo de Nabucodonosor. Vamos a ver cuál es el sueño que tuvo este poderoso rey y qué es lo que Dios quiso revelarle a través del mismo. Tuvo su primera visión Nabucodonosor en el segundo año de su reinado. Dice así el libro de Daniel, el capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor estuvo acostado en su cama y tuvo sueños y se le fue el sueño. Se le olvidó. No supo qué es lo que había soñado. Sigue diciendo el versículo 2. Hizo pues llamar entonces el rey a magos, a astrólogos, a encantadores y a caldeos para que le explicasen los sueños, pues se presentaron delante del rey. Nabucodonosor tuvo a bien a llamar a magos, a astrólogos, a caldeos y a adivinos. Y cuando se presentan delante del rey, resulta que ahora son ellos los que tienen un rotundo fracaso. Pues el rey les dice: ¿saben, queridos amigos? El sueño se me ha ido y necesito que me digan qué es lo que yo soñé. Pero si ustedes no me dicen qué es lo que yo soñé, entenderé pues que ustedes me están poniendo trabas para engañarme. Mire cómo dice el texto bíblico. El rey les dice: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces, hablando los caldeos para que le explicasen el sueño, el rey entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación.
los magos, los astrólogos, los caldeos querían saber el sueño para poder dar la interpretación. Pero el problema era que el rey se había olvidado el sueño. No lo recordaba. Y les dice: si ustedes no me dicen el sueño, voy a mandarles a cortar la cabeza. Mire lo que dice en el siguiente texto. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Este rey, Nabucodonosor, no tenía contemplaciones con nadie. Mandó a matar a sus propios magos, caldeos, astrólogos y adivinos, ya que ellos manifestaron que no había ser humano en la tierra que pueda revelar lo que el rey estaba pidiendo. Además, también dijeron que lo que el rey pedía jamás hombre alguno había solicitado, así es que esto era imposible para ellos. Sin duda, Dios aquí estaba teniendo un éxito rotundo, donde los magos, los astrólogos y los adivinos estaban quedando como charlatanes, como mentirosos delante del rey. Ahora bien, resulta que el edicto de muerte no solo le afectaba a los caldeos, a los magos, a los astrólogos. Daniel y sus amigos estaban involucrados en este decreto. La noticia llega rápidamente a oídos de Daniel. Y dice el texto bíblico, habló y dijo a Arioc en el versículo 15 del capítulo 2, capitán, entonces, el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Las decisiones que tomaba el rey eran demasiado apresuradas, que el mismo Daniel se percató y dice, bueno, ¿a qué se debe tanto apresuramiento? ¿Por qué el rey nos manda a matar a todos sin motivo? No entiendo. Una vez que Daniel se entera de los pormenores, se va a su casa y se va a orar. Pero no ora solo. Comunica a sus compañeros y empiezan a pedir a Dios en oración que les revele el sueño. Claro, inmediatamente después de la oración, Dios revela el sueño a Daniel. Le revela el momento exacto en que el rey había estado pensando antes de acostarse a su cama. Mire lo que dice el texto en el siguiente versículo. Y la oración de Daniel es bastante interesante. Mire lo que dice. Y Daniel habló y dijo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita
reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Vaya interesante oración que hace Daniel. Vaya cómo Daniel fue capaz de entender la profecía solamente a través de la oración. Y dice el siguiente versículo: a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire que el rey se olvida del sueño y Dios se lo comunica a Daniel. ¡Qué interesante! Y es que esta es la parte más importante y central de la historia. Dios tiene control. Dios está en control de lo que sucede a nuestro alrededor. Sistema tras sistema. Potencia tras potencia ha ido cayendo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y hoy los imperios que hoy están al frente también caerán. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Pero, ¿qué le hizo pensar a Daniel que él podía interpretar los sueños del rey? Entonces, Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y el rey, me imagino, pensó: bueno, si ni los magos, ni los sabios, ni los astrólogos, ni los adivinos pudieron interpretarme el sueño, ¿qué te hace pensar a ti, Daniel, que tú me vas a revelar el sueño? Pero lo interesante es que el rey le dio esta oportunidad a Daniel. Note que el texto deja la impresión de que el rey duda de Daniel. Mire, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y es interesante lo que le responde Daniel. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y es aquí donde Daniel le deja bien claro al rey: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En un solo capítulo está revelado la historia de este mundo. Es que en este capítulo el rey Nabucodonosor tuvo la más grande revelación de todos los tiempos. Y Daniel le responde al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama son estos. El siguiente versículo nos dice: estando tú, oh rey, en tu cama, estabas pensando, o vinieron a tus pensamientos, dice el texto bíblico, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Vaya que es interesante cómo
Daniel le dice al rey, mira, antes de que tú te quedes dormido, era lo que literalmente le estaba diciendo, tú estabas pensando qué va a ser del futuro del mundo, de tu imperio. Y Dios a ti te lo ha revelado. Dice el texto. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y aquí hay que resaltar algo muy importante en Daniel. Daniel le responde al rey, le da respuesta, pero él no se otorga el honor, la gloria o la sabiduría o el conocimiento, sino que da la honra y la gloria a Dios. Y cada cristiano debe ser así con el conocimiento que adquiera. No porque en nosotros haya sabiduría o conocimiento propio, sino porque todo debemos a Dios. El honor, la honra, la gloria, el triunfo que nosotros obtengamos siempre debe ser dado al Dios Todopoderoso. Nada de lo que nosotros poseemos es nuestro. Todo proviene de Dios. Y esto le dejó muy claro Daniel a Nabucodonosor. Continúa diciendo el texto bíblico: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro, muy fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en los pies de hierro, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Hasta aquí Daniel le revela lo que Nabucodonosor había soñado. Conocer lo que había soñado. Pero eso no era todo lo que Nabucodonosor pedía. Él necesitaba saber también la interpretación de este sueño, ya que para un oriental era muy importante un sueño. Tenía una significancia muy valiosa. Así es que él necesitaba saber la interpretación y Daniel se la iba a dar. El siguiente versículo nos narra ya la interpretación misma del sueño. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo delante de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y esta la interpretación. Delante de él diremos al rey. El rey Nabucodonosor ahora estaba ya interesado en la interpretación. Y Daniel empieza diciéndole: tú eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y le ha dado el dominio sobre todo.
tú eres aquella cabeza de oro. En la Biblia, los metales están relacionados con gobiernos políticos. Todo lo que tenga que ver con metales en el simbolismo bíblico tiene que ver con gobiernos políticos. Claro, hay otros símbolos que también tienen que ver con poder político, pero en este caso, el hierro tiene que ver mucho con el poder político. Más adelante vamos a ver cómo el barro también tiene un significado muy especial dentro de la profecía y del simbolismo bíblico. Babilonia era la cabeza de oro. Era ese poder político. Pero la interpretación no se queda allí. Sigue diciendo: y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro. Pero ¿quiénes son estos reinos? Ya vimos el primer reino, que representa o simboliza a Babilonia. El segundo reino está representado por los pechos y los brazos de bronce. Simboliza a Medo y a Persa, a los medos y a los persias. El tercer gobierno es el imperio griego. El cuarto imperio es el imperio romano. Sin lugar a dudas, el último periodo es un imperio dividido en 10 reinos. Pero vamos a ver a detalle cada periodo. Ya habíamos dicho el primer periodo, que es Babilonia. ¿De qué año a qué año gobierna el imperio babilónico o tiene su hegemonía el imperio babilónico? Desde el año 605 hasta el año 538 antes de Cristo. Daniel y sus amigos en ese año, en el año 605, llegan a Babilonia. Son llevados cautivos y el rey Belsasar hizo un gran banquete para 2000 nobles y estaba bebiendo vino en la presencia de los 1000. Cuando en el año 538 cae Nabucodonosor, cuando en el año 538 cae Belsasar, habiendo él estado haciendo una fiesta, aparece un dedo en la pared que escribe Mene Mene Tekel Uparsin. Es allí donde se da la sentencia final de la caída de Babilonia. ¿Quiénes gobiernan allí? ¿Quiénes entran a gobernar? Nada más y nada menos que los medos y los persas, Ciro y Darío. Ciro y Darío, en el año 539,
el 13 de octubre del 539 antes de Cristo. ¿Cómo lo hacen? Simplemente desvían el río Éufrates que cruzaba a través de la ciudad. Cabe resaltar que Nabucodonosor había hecho importantes cambios políticos y económicos en Babilonia, y también cambios importantes en el aspecto de la ciudad, que llegó a ser considerada una de las 7 maravillas del mundo, Babilonia. Ciro y Darío desvían el río Éufrates e ingresan a la ciudad y reciben a uno de estos gobernantes, no como un conquistador, dice la historia, sino como un libertador. Medo-Persia gobierna hasta el año 331. Hasta allí tiene los medos y los persias su hegemonía. Finalmente, en el año 331 a.C., Alejandro Magno, un soldado, un capitán de tan solo 20 años, había venido conquistando el mundo conocido en ese entonces. Ya más adelante, en el mismo libro de Daniel, vamos a ver también con qué otro símbolo lo representa al gobierno greco de los macedonios. Alejandro el Grande viene conquistando en el año 331 y llega a gobernar hasta el año 476. Hasta ese año, antes de Cristo, 476, llega a gobernar hasta el año 168 antes de Cristo. Alejandro Magno muere por una sobredosis de alcohol en el año 168, cuando entran conquistando los romanos. Desde el año 468, desde el año 168 hasta el año 476, época en la cual tiene la hegemonía el Imperio Romano, un imperio que también es simbolizado por una bestia salvaje e indescriptible, caracterizado por hacer sus guerras con espadas frías, de hierro, frío, hombres despiadados, muy sanguinarios. Pero también este imperio tuvo su caída. ¿Y qué es lo que provocó la caída del Imperio Romano? En los capítulos 26 al 36 se describen las naciones bárbaras que conquistaron y dividieron el Imperio Romano cuando cae Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. Como hemos mencionado, nada más son breves rasgos de los imperios que han venido teniendo hegemonía a través de los tiempos, y cómo hoy estos imperios ya no tienen más su poder. Finalmente, llegamos a los pies de la estatua. Allí el reino fue dividido. Y tengo aquí una lista de reinos que en un principio estaban al frente en el siglo XIX. Los álanos, los francos, los burgundios, los suevos, los visigodos, los sajones, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Y tengo aquí una lista de los países o imperios que tuvieron su hegemonía divididos en aquella época, desde el año 351 hasta el año 476 después de Cristo. Los álanos, los francos,
los burgundios, los suevos, los visigodos, los sajones, los lombardos, los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Estos tres últimos ya extintos. Pero hay una lista de países, de potencias que hoy en la actualidad están teniendo su hegemonía. Los principales, voy a nombrarlos. Estados Unidos a la cabeza. China, Japón, Alemania, Italia, Corea del Norte, Brasil. Son las potencias más importantes. Obviamente no está aquí la lista completa. Más adelante vamos a colocar la diapositiva que nos va a mostrar la lista de los 10 países o 10 potencias más importantes que hoy están dominando la economía, la política y el poder militar en el mundo. Y cómo los países subdesarrollados, antes de tomar decisiones importantes, tienen que tomar en cuenta las decisiones de estas grandes potencias y cómo ellas van marcando el rumbo de la historia de este planeta. Pero debemos recordar que no todo está perdido y que nosotros como cristianos no debemos preocuparnos, queridos amigos, porque Dios está en control de la historia. Muchos me dicen: yo no leo las profecías de Daniel y de Apocalipsis porque tengo miedo. Pero mi querido amigo, mi querida amiga, no tenga miedo, porque Dios está en control. Vemos ya a través de la historia cómo potencia tras potencia ha ido cayendo. Y hoy no es nada de admirarse que el hierro y el barro, mezclados, representados por los dedos de los pies de la estatua, no se unirán. Hoy escuchamos de la voz del Papa Francisco decir: hacemos un llamado a la unidad. Hacemos un llamado a la unión de la familia, a la unión de las naciones. Necesitamos un cambio, una transformación en las políticas educativas. Y claro, el Vaticano también tiene su papel tras bastidores. Este será finalmente quien llegue a dominar, como en la Edad Media. Tenía que tomarse en cuenta todas las decisiones y las políticas de Roma. Y tome en cuenta, Elena White dice en Conflicto de los Siglos que Roma se jacta de no cambiar. Sigue las mismas políticas que en el pasado. Solo que hoy, mientras dura la libertad de la cual, gracias a Dios, gozamos, podemos hablar abiertamente del Evangelio de Dios, del Evangelio de Cristo. Pero cuando se le permita a Roma hacer lo que en tiempo pasado, lo hará sin dilaciones. Pero, ¿por qué tener miedo? No tenga miedo, Dios está en control. ¿Sabe por qué? Porque el texto bíblico dice: así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y hoy están haciendo constantemente llamados a unirse, a unirse, a unirse, a tener una sola religión mundial. Pero así como el hierro no se mezcla con el barro, estos poderes no se unirán. Y en los días de estos reyes, o sea, hoy diríamos, en los días de estos presidentes, de estos gobernantes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,
ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera en que vistes que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. No tenemos por qué temer, ya que la interpretación es fiel. Ningún poder político o económico va a permanecer, porque Cristo, el Rey de Reyes, está próximo a venir en las nubes de los cielos, y es esta la piedra de la que habla la profecía. Y vendrá y destruirá a todos estos reinos que ya fenecieron y los que ahora se encuentran en la hegemonía por el poder mundial. Querido amigo, querida amiga, la invitación en esta hora, en este momento, es a entregar tu vida a Dios, y que como Daniel se mantengan firmes, nos mantengamos firmes hasta el final, y que no claudiquemos en la plataforma de la verdad, que no cejemos los principios, que como Daniel seamos fieles. Queridos amigos, el Señor les bendiga.